Últimos minutos de Jacob. Recordemos una vez más que Jacob está en cama, está rodeado de sus 12 hijos, y esta porción comienza hablándonos a nosotros acerca de sus hijos, sus 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob conformaron lo que la Biblia le llama las 12 tribus de Israel. Y ese término es impresionante cómo rodea toda la Biblia. Y no solamente eso. Cuando yo repasaba esa frase, me vino a la memoria que esto, las 12 tribus de Israel que conforman los hijos de Jacob, es como el registro civil, el registro legal de Israel. No cierren ahí en Génesis y les invito a ir a Mateo capítulo 1. Miren qué interesante. Mateo capítulo 1 y versículos 1 y 2. Mateo capítulo 1. Y observen, por favor, los detalles. El Espíritu Santo de Dios siempre nos da detalles. Y no solamente nos da detalles, sino que también nos da el orden en los detalles. Mateo, tenemos que entender, fue un libro escrito a los judíos. Toda su temática, todo su estilo es hebreo. En la Biblia encontramos tan solo 2 genealogías de Jesucristo. Vale decir, 2 listados de toda la gente que por las cuales el Señor Jesucristo desciende. Pero en Mateo es interesante que el que primero es mencionado es Abraham y no Adán. ¿Por qué Abraham? Se preguntarán ustedes que son observadores. Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2. Observen. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Luego, hijo de Abraham. Versículo 2. Y dice el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Notan? Hay montones de cosas interesantes allí. Lo primero que encontramos aquí, aunque la genealogía, el primero en la antigüedad mencionado es Abraham, estamos claros, ¿verdad? Porque Abraham nació primero que David. Pero sin embargo, el listado, el orden del Espíritu Santo coloca a David primero. ¿Por qué colocará a David primero y no a Abraham? Que Abraham es más viejo. La respuesta es una sola. Es un libro judío, está hablando a los judíos y está hablando que un día el Señor Jesucristo va a venir a este mundo a instituir su reino. Y Dios en el Antiguo Testamento había dicho que David iba a tener un trono sempiterno y Cristo se iba a sentar en ese trono. Luego pasa Abraham. Y entramos a los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Estamos claros? Pero fíjense el versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a, lo que quisiera decir, Judá. Pero mire cómo concluye el versículo 2. A Judá. Y, ¿qué dice? Y a sus 11 hermanos. Allí están las 12 tribus de Israel. Aunque, ¿por qué no se mencionan el resto de los 11? Muy simple la respuesta. Porque Cristo desciende de Judá. Pero ojo,
Estamos hablando de 12 tribus. Va a decir las 12 tribus no quedan fuera, no las deja fuera. Aunque no las nombra por nombre cada uno, dice, y a sus hermanos. Así que, con mucha razón, Jacob está aquí hablando. Con mucha razón, ¿verdad? Jacob, antes de morir, bendice a todos sus hijos, a todos. Aunque Rubén, Simeón y Leví le habían causado mucha molestia a su padre por las cosas que habían hecho, el padre igual les bendice. No solamente eso, vemos aquí que este hombre, momentos antes, minutos antes de morir, dice la Escritura que les da, inmediatamente después de la bendición, les da un mandamiento, una orden que deben de cumplir cada uno de ellos. Vamos a nuestro pasaje para ver este mandamiento. Les habla del mandamiento, una orden. A través de toda la Escritura, la palabra de Dios, vemos nosotros mandamientos para nuestra vida. Cuando guardamos los mandamientos nos va bien, cuando no los respetamos, no los guardamos, nos va a ir mal. Versículo 29. Les mandó luego y le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Ahí le está hablando abiertamente de la muerte. Y luego, ¿por qué le está hablando de la muerte? ¿Por qué soy yo que está hablando de la muerte? Luego dice, sepultadme con mi padre en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Así que abiertamente le dice Jacob, yo me voy a morir. Ahora noten, Jacob no está con espanto, con temor, con duda, con miedo. Es interesante que Jacob supo para dónde se iba. Él sabía a dónde iba a llegar después de cerrar sus ojos. Mi amiga, mi amigo en esta mañana, ¿dónde vas a ir a parar tú cuando cierres tus ojos? Cuando tu corazón deje de latir, ¿dónde vas a ir? Jacob lo supo. Años, 17, con más de 23 años. Jacob ya lo había dicho dónde él iba a ir. No estoy hablando de la cueva de Macpela, del terreno de Het. Él habla de la muerte, de su muerte, y dice, yo voy a ser reunido con mi pueblo, versículo 29. No solamente eso, Jacob o Israel le encarga solemnemente a sus hijos en cuanto a la sepultura. Y observen lo que les dice en el versículo 29. Sepultadme. Ahí está el mandato. Sepultadme. O sea, tienen que llevarme con mi padre, y aquí habla de un lugar específico, del sepulcro. La cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí me van a llevar. Interesante, ¿verdad? Muy interesante el asunto, puesto que Jacob en este momento está viviendo, ¿en dónde? Están en Egipto. He escuchado a mucha gente, a muchos chilenos, que cuando mueran yo quiero que me lleven a mi tierra. Tengo varios tíos que vivieron en el extranjero, pero uno, el penúltimo, pidió que trajeran sus cenizas y las tiraran en el mar porque criaron nacido en Viña del Mar. Siempre la gente quiere estar en el lugar en donde nació. Qué interesante, le da una orden
ahora tenemos que entender que no es tanto el asunto de sentimentalismo. Porque el tema de la muerte hay mucho sentimentalismo. Como también hay indiferencia total. El que se murió, se acabó, punto. Depende de cada ser humano. Entonces, él les manda a todos sus hijos que tenía que ser sepultado en ese lugar, en donde estaban sus antepasados. Abraham, su abuelito con su abuelita, su padre Isaac y Rebeca. Allí, en ese lugar. Bíblicamente tiene una tremenda importancia, porque tenemos que entender que estos tres, Abraham, Isaac y Jacob, son los, le llama la Biblia, patriarcas de Israel. Y después de ello, se acaba. No hay otro más, patriarca. Si usted estudia el Nuevo Testamento, es interesante cuando se le menciona. Y ese lugar había sido comprado hace muchos años atrás por Abraham. Cuando Abraham quedó viudo, muere su Sara, su esposa. Y al morir su esposa, él va y compra por dinero ese terreno que pertenecía a los hijos de Het. Aunque los hijos de Het le dijeron, no, nosotros te lo damos, ¿cómo vamos a estar cobrando a este hombre para sepultar a tu esposa? No, yo lo voy a comprar por dinero. Y él paga. Después también otro pago por lo mismo, por el mismo terreno. Vamos a ver en el Nuevo Testamento la importancia. Y Jacob una vez más le dice a sus hijos aquí, allí fue sepultado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y también yo sepulté a Lea. Qué interesante, hermano, muy interesante. Recuerden que Lea había sido la primera mujer de Jacob, aunque él amaba a Raquel. Pero Raquel no entró en ese sepulcro. Muy interesante. ¿Cuál ha sido la respuesta? Si seguimos lo que hemos estado estudiando, ¿por qué Dan no aparece en la lista del Apocalipsis? Porque fue un idólatra, lo mismo que Raquel. Y la idolatría no va con Dios. Una de las grandes razones. Así que la muerte, hermanos, la muerte separa al creyente de sus seres queridos y le permite al creyente entrar al cielo ante la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Jacob sabía exactamente para dónde iba. Interesante. Y en segundo lugar, yo veo que abiertamente en este pasaje que él les habla de la muerte. Sin tapujo. Todos sus hijos eran grandes, mayores, ya tenían hijos, muchos de ellos. Y Jacob, dice la Escritura, que podemos observar que él se acomoda en su cama para descansar. Tenemos que entender que estos son los minutos finales de su vida. Había con mucho vigor, con mucho entusiasmo, dado la bendición y nombrado a cada uno de sus hijos sin faltar ninguno, diciéndole las cosas buenas y las cosas malas. Le hizo un tremendo recuento. Así que tenemos que entender que Jacob está totalmente agotado físicamente, porque está por morir. Fíjense, una persona cuando está mal, generalmente nos dicen a aquellos que vamos a visitar, no le hagan hablar. Porque si el enfermo habla, se va a llenar de gases. Y sobre todo si tiene un tajo, tiene otras cosas, va a tener problemas. Así que sabemos que él había agotado todas sus fuerzas en ese momento en la bendición para cada uno de sus hijos. Interesante que en Jacob yo veo exactamente lo que dice la Escritura, la palabra de Dios en el Salmo 4.
Les invito a ir por favor al Salmo 4 y en el versículo 8. Muy interesante aquí este salmo. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Ese es Jacob. Así estaba Jacob en la cama, a pesar de la situación en que está pasando en ese momento. Él sabía que su cuenta con Dios estaba arreglada. Jacob está aquí hablando como cuando Pablo se está despidiendo y dice que estaba listo, había corrido la carrera, había guardado la fe, etcétera, etcétera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Dios justo a todo aquel que ama su venida. Estaba listo. Jacob estaba listo para entregarse en las manos de Dios. Tranquilo y confiado. La Biblia dice, encoge sus pies en la cama y expira. ¿Qué ocurre con él? En ese mismo instante, hermanos, se cumple lo que él mismo había dicho. Es reunido con sus padres. Vamos a la escritura. En nuestro pasaje 49 del Génesis. Yo, versículo 29, voy a ser reunido con mi pueblo, dice allí, ¿verdad? Y el 33 al final, y fue reunido con sus padres. ¿Cuándo? Interesante. Mire, la Biblia dice que él fue reunido con sus padres. ¿En qué tiempo está? ¿Cuánto esperó? Vemos nosotros que pasa bastante tiempo después del entierro, que vamos a estar viendo la semana entrante, Dios mediante. La pregunta es, ¿a dónde se fue Jacob? ¿A dónde fue a parar Jacob? Si tienen su Biblia, por favor, el mismo Jacob nos va a decir a dónde se fue. Génesis capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37, que es el capítulo más hermoso que describe los detalles de la vida de José. Es el más completo. Aquí en Génesis 37, habían vendido a José a los ismaelitas, la habían antes echado en un foso, le quitaron la túnica, mataron un animal y la tiñen con sangre. Esa es la escena que vamos a mirar aquí en Génesis 37, en el versículo 34. Y le mandan la túnica a Jacob, para que la reconozca si es de su hijo o no. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Esto es por José, porque le da por muerto. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas Jacob, no quiso recibir consuelo y dijo, observen, descenderé enlutado a mi hijo hasta, ¿dónde? El Seol. Y lo lloró su padre. ¿A dónde fue a parar una vez que expiró? Al Seol. Al Seol. Él mismo lo dijo. El Seol es una palabra hebrea que aparece mucho en el Antiguo Testamento. En el Nuevo se habla de Hades. En el mismo lugar, con idiomas diferentes, nada más. El Seol, al Seol, se le llama también el seno de Abraham en el Nuevo Testamento. Entonces,
al comparar la Escritura con la Escritura, nos damos cuenta por qué se le llama en el Nuevo Testamento el seno de Abraham. Y por qué tenía que estar Abraham, Isaac y Jacob sepultados en un mismo sepulcro, en un mismo nicho. Una cosa, un nicho familiar como lo que vemos nosotros ahora en nuestro momento. Lo vamos a considerar enseguida. Entonces, se le llama también el seno de Abraham, que es un lugar donde van las almas de los justos. Al mismo lugar también se le llama Seol o Hades, Antiguo Testamento en hebreo, y Hades, Nuevo Testamento en griego. Se le llama también el infierno, lugar donde van a parar las almas de los impíos. A ambos lugares se le llama igual en la Escritura, con la gran diferencia. Aquí tenemos el seno de Abraham, aquí tenemos el infierno. El Nuevo Testamento, a través del libro de Lucas, nos enseña que entre el seno de Abraham y el infierno hay un lugar en medio, que se llama la gran cima. Vamos a mirar en la Escritura, porque hay una iglesia que enseña que está el cielo, el infierno y purgatorio. No hay bíblicamente purgatorio, hermano. No hay ningún pasaje. Si tú encuentras un pasaje donde aparece el purgatorio, por favor me lo das y yo de premio te puedo regalar algo. ¿Verdad? Te puedo conseguir una entrada. Tengo amigos en la cuestión ahí para conseguir. Lucas 16. Vamos a Lucas 16. Interesante. Lucas. El Evangelio de Lucas tiene una particularidad. ¿Y cuál particularidad tiene Lucas? ¿Quién escribió Lucas? ¿Quién escribió el libro de Lucas? ¿Y quién fue Lucas? Tiene dos cualidades ese individuo. Una, que era médico de oficio. Por ser médico es detallista. Lógico, un médico que no sea detallista se le mueren los pacientes, pues. ¿Verdad? Y la otra cosa, que es el único gentil que cree en la Biblia. Dice Lucas 16, que nos da un gran panorama. Vamos a leer el versículo que corresponde nomás, porque si no vamos a salir mañana. Lucas 16, 26. Observemos. Además de todo esto, una gran cima. Hay dos cimas, ¿sabían ustedes? Una con S, que es esta, y la otra cima con C, que son diferentes. Además de esto, hay una gran cima puesta entre nosotros. Está hablando aquí, ¿quién? ¿Quién está hablando aquí? El abuelito de Jacob. Si estamos hablando de Jacob, hermano, tenemos que ir a Jacob, ¿verdad? Está hablando Abraham. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces aquí, el abuelito de Jacob, quien es Abraham, dice, en este mismo pasaje, que está el seno de Abraham, está el infierno en lugar de tormento, pero que en el medio hay una cima, y nadie puede pasar de aquí para allá, ni de acá para allá. Ahora, tengo una pregunta. ¿Mejor le crees a Abraham? ¿O creerle a un pastor o a un sacerdote? El Seol y el Hades son un mismo lugar. Vamos a mirar. Salmos 16:10. Así que una vez que el hombre muere, en el momento, hermanos, en el momento que expira el hombre se va al lugar que decidió. Si rechazó a Cristo o no. No cuando se va a enterrar. Hermano, presten atención a esto que estoy diciendo. Cuando el hombre o la mujer expira, va a decir, cuando muere, deja de respirar, en ese instante
el espíritu de ese hombre, el espíritu de esa mujer se va inmediatamente. Inmediatamente, así como más rápido que el sonido, que la luz. A donde él eligió, porque el hombre es quien elige. Dios no manda al infierno a nadie. El hombre elige. Dios hizo todos los preparativos. El hombre se va a ese lugar cuando expira, no cuando es sepultado. Mucha gente cree que la persona está medio morir saltando cuando se está velando en la casa y cuando se llega al cementerio y cuando el cementerio va bajando al orificio y cuando es tapado, allí ya murió. Hermano, en los parques, uno se va a la casa y el muertito queda colgando. En los parques uno no sepulta a nadie. Porque la persona queda colgando en el aire. Después que se va, vaya a saber cuánto rato más lo bajan y lo tapan. Así que el punto es cuando la persona expira. Una vez que la persona expira, no hay vuelta. No hay vuelta atrás, hermanos. Nosotros tenemos oportunidad de predicar el Evangelio hasta que la persona esté consciente, hasta que la persona entienda. Tal vez no pueda abrir los ojos, tal vez no pueda hablar, pero sí tal vez pueda entender. Por eso es importante presentar el Evangelio a las personas. En el libro de Salmos, capítulo 16, y en el versículo 10, Salmos 16, 10. Porque no dejarán mi alma en el Seol, está hablando David aquí, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que siempre el individuo se va al Seol. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 25. Hechos 2, 25. Aquí está hablando Pedro, el apóstol, predicando en el día de Pentecostés a todos los judíos. Toda la audiencia que está aquí es hebrea. El 100% son hebreos. Y Pedro está inspirado predicando. Hechos 2, 25. Noten, y le dice Pedro, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Aquí Pedro está citando el pasaje que acabamos de leer, que lo escribió y lo dijo David hace muchos años antes. Porque no verás, 27, mi alma en el Hades. Dejará mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando del Señor Jesucristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, le dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí vemos las dos palabras usadas. Versículo 25 al 28 es profecía que trae del pasado, y luego Pedro está hablando ahora en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Este Seol, que es el Hades, tiene dos partes. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16.
Ustedes tienen tiempo como yo, ¿verdad? Yo no tengo ningún apuro porque tengo el almuerzo hecho. 19, 16, 19. Vamos a leer mejor el pasaje. En una de esas, capaz que en la casa no lo lea. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, observen el 22. Hermano, hay muchos detalles que no le voy a estar diciendo aquí en este pasaje, porque voy a meterme en lo que nos corresponde. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, observen, por los ángeles al seno de Abraham. Interesante. A los creyentes los ángeles los llevan. A los impíos los demonios. ¿Sabían eso? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y lo que tienes, de quién será? Interesante. Murió entonces este hombre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué interesante. Y murió también el rico, ¿y qué dice? Y fue sepultado. 23. Y en el Hades, ¿quién? El rico, porque termina hablando del rico en el 22, 25, 26. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, ¿quién? El rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. ¿Por qué le habrá dicho Padre Abraham? Porque este rico era hebreo también. Por eso le llama Abraham, el padre de los hebreos. Padre Abraham, le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué interesante. El mendigo estaba con Lázaro en el seno de Abraham. El mendigo con Abraham. El otro en el infierno. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar, a vosotros, pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyeran a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Una gran verdad le dijo a Abraham, porque ahora vamos a ver que unos muertos se levantaron en cierta ocasión y el Espíritu Santo nos dice que nadie se llama la atención. Qué interesante la Escritura. Ahora bien, entendemos entonces que este lugar tiene 2 partes, el seno de Abraham y el infierno, ¿verdad? ¿Dónde está este lugar? ¿Dónde estaba este lugar? ¿El seno de Abraham o el Hades? En el corazón de la tierra. El corazón de la tierra. Nosotros que vivimos en un país que es uno de los que más volcanes tienen en el mundo, a veces no nos damos cuenta que el calor sale de adentro. De adentro. Es increíble, hermano, cómo la tierra está caliente. Me recuerdo mi primera vez que yo fui a países calientes. Y recuerdo
Después de haber dado mi examen de predicaciones positivas en San José, Costa Rica, fui a Honduras, San Pedro Sula, Honduras. Y al llegar allí a esa casa, donde vivía el pastor, tenía baldosas. Yo tenía un calor pero tremendo. Me saqué mis zapatos, mis calcetines y empecé a caminar para tratar de bajar un poco la temperatura. Y nada, por mano. Las cuestiones estaban calientes también, dentro de la casa. Caliente dentro de la casa, el piso, muy caliente. Números capítulo 16. Ver para creer, dijo alguien por allí. Números 13, versículo 30. Libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Dice que la escritura, la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 30. Dije 13, ¿no? Es 16, por eso no me cuadra disculpen. En Números, capítulo 16, versículo 30. Números 16, 30. Dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué impresionante encontramos aquí. Otro pasaje. Jonás, muy interesante. Quiero que observemos esto, muy interesante este pasaje. El libro de Jonás, capítulo 2. Jonás, capítulo 2. Observemos aquí, en la escritura, en Jonás, capítulo 2. Recordemos, por favor, que los hebreos muchas veces le preguntaron a Jesús, ¿qué señales dará de estas cosas? Jesús le respondió, a una ciudad, a gente corrupta, no le será dada ninguna señal, sino tan solo la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Qué interesante. Jonás 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hermanos, no hay ningún lugar exento en donde nosotros podamos orar. La gente tiene el pensamiento que si viene al templo y se arrodilla aquí en el templo, Dios lo va a escuchar lo va a escuchar mucho más. Dios no habita en templo. Hace años atrás vino una persona que en nuestra iglesia, bueno, no más que uno, pero 2 llegan a mi mente, que cuando vinieron aquí ellos iban a cierto tipo de iglesias evangélicas y el hermano director de la música dijo, ya vamos a orar, habíamos cantado y estamos todos de pie. Y oró el hermano y terminó la reunión, el hombre se me acerca y me dijo, no me gustó esta iglesia. ¿Y por qué? Le digo, no le gustó. Porque oran de pie. Para orar a Dios hay que estar de rodillas. Capítulo y versículo. ¿Dónde dice que tenemos que orar de rodillas? Yo le dije, usted puede estar arrodillado, puede estar de guata, como quiera, en el suelo. Pero si su corazón está lleno de orgullo, ¿de qué le sirve? La posición del cuerpo no tiene ningún valor ante Dios. ¿Por qué? Jonás me enseña a mí que la posición del cuerpo no tiene ninguna importancia. ¿En qué posición estaba Jonás cuando oró? ¿En qué posición? Posición fetal. Y el pobrecito dando vueltas así como acurrucadito, como un feto, dando vueltas, como loco, totalmente loco, dentro del pez, como una criatura en el vientre de la madre, solamente que la criatura en el vientre de la madre tiene menos espacio que tenía Jonás. Capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre
desde el vientre del pez y dijo, tengo una pregunta, ¿Dios escuchó a Jonás desde el vientre de un pez? Mira, el pez está bajo el agua, hermano, quizás cuántos kilómetros bajo el agua. No importa dónde estés, tú puedes estar en el cielo, en el avión orando. Tengo un hermano en Cristo que cuando tiene una necesidad entra al baño de su oficina a orar a las peticiones. Porque la oficina no puede orar. ¿Tiene algo de malo? Capítulo y versículo, no se puede orar en el baño. ¿Quién dijo que no se puede orar en el baño? Hace años atrás yo oré 2 veces en una ambulancia saltando dolores y después en la mesa del quirófano, lleno de dolores. Y Dios allí me escuchó. Otra vez ahogándome en el mar, muy adentro, y tragando agua. Y Dios me escuchó. Este hombre nos enseña mucho. Dijo, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Ahí está el problema. Cuando vamos nosotros con un corazón contrito y humillado, Dios nos escucha. Cuando vamos con la angustia, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor de par en par y le hablamos con la verdad, Él nos va a escuchar. Eso es lo maravilloso. Y este hombre llegó a lo más bajo. Dios tuvo que saber, porque el corazón de él era duro, pues. Dios tenía que humillarlo. Dios le había dado un mandato y él no cumplió. Sigamos. Entonces, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Observe qué lindo lenguaje. Desde el seno. El seno de Abraham. Desde el seno del Seol clamé. Y agrega, y mi voz oíste. Gloria a Dios por ello, hermano. Qué maravilloso. No importa dónde esté, hermano. Si tú vas a Dios, Dios te va a escuchar. El que clama a Dios, el que a mí viene, dijo el Señor Jesucristo, no lo echo fuera. Versículo 3. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Noten, así que sabemos que no está encima del agua. Y sabemos que fue bien profundo porque subió en el pez, ¿verdad? Lo tragó en una parte y fue a parar al otro lado. Sabemos. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún, mire la fe de este hombre. Más aún, veré tu templo. Esa es más fe. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Centro de la tierra. El alga se enredó en mi cabeza. ¿Qué pasa cuando el cordón umbilical se le enrolla a una criatura y no le sacan luego del vientre? Bueno, eso le pasó a usted. 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Lo vimos en el número 100. ¿Verdad? Mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Saben, hermanos? Este hombre murió físicamente dentro de ese pez, según todo lo que acabamos de leer y lo que estamos estudiando. Ahora bien, si tú me dices que Jonás no murió, entonces yo te digo, entonces Cristo tampoco murió. Porque Cristo dio esa profecía. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez el día de la noche, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Qué interesante. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y en el versículo 8. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Qué interesante. Está hablando de Cristo, Pablo nos describe aquí. Los santos
se fueron al Hades o al Seol al morir. ¿Por qué? Porque ese, en el Antiguo Testamento, era un lugar de espera. En el Antiguo Testamento era un lugar de espera. Cuando uno no va al dentista o al médico, ¿verdad? Está en ese lugar de espera hasta que venga y lo llaman, fulano tal, por favor, pase su turno. Así, ¿verdad? Vamos a decir Eclesiastés 9. Eclesiastés 9. Aquí en Eclesiastés capítulo 9, en el versículo 10, nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniera en la mano para hacer, es 9, 10. Así estoy bien. 9, 10. Todo lo que viene de tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el sepulcro, observen, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que el hombre, una vez que muere, ya está frito. Tiene que hacer su decisión antes de morir. Isaías capítulo 14. Isaías 14. ¿Qué dice la Escritura? En el libro de Isaías capítulo 14. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice aquí, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, lo siguiente. Hablando aquí el profeta, capítulo 14, versículo 9 de Isaías. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Es interesante. Cuando el Señor Jesucristo murió de entre los muertos, cuando Él murió por la iglesia, veamos qué es lo que ocurrió. Salmo capítulo 49. Salmo 49. Aquí en el Salmo capítulo 49, en el versículo 15, la Biblia nos dice lo siguiente. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Pablo dijo algo semejante acerca de la muerte y su aguijón, ¿verdad? Cuando habla de la victoria. Mateo capítulo 27. Por favor. Mateo capítulo 27. En el versículo 51. Mateo capítulo 27, versículo 51. Dice la Escritura en Mateo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Aquí cuando habla de santo, no está hablando, hermano, por favor, de San Pedro, San Pablo y San Judas, todos esos santos que hay en alguna iglesia. Se les llama santos a todos aquellos que creyeron en Cristo. Todos aquellos que han creído en Cristo. Pablo escribió cartas a los santos de las diferentes iglesias. Así que aquí el Señor nos da el ejemplo que cuando Él muere y dijo, tetelestai, consumado es, las tumbas de creyentes, gente que había creído en Él, salieron, hermanos, y anduvieron por Jerusalén. Muchas personas que habían creído en Cristo. Muchos hebreos. Lo interesante es que el Espíritu Santo no nos dice nada. ¿Qué pasó con los vivos que vieron a personas que habían muerto hace rato paseándose por allí? No dice nada. No dice nada. Por eso que Abraham, cuando el rico le dice, ay, si alguien sale de entre los muertos de ahí del cielo y sale a los otros. No, si no creen en la Biblia, están perdidos. No tienen que creerle a muertos, no tienen que creer al hombre. A un hombre que tiene que creer a la palabra de Dios. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo a San Juan, como dice la Escritura. Tengo
una pregunta. ¿A dónde irás tú, mi amiga, mi amigo, cuando te mueras? Cuando expires. ¿Dónde irás? ¿Al seno de Abraham, al cielo o al infierno? ¿Dónde? Depende de ti, tan solamente. Tan solo depende de ti. Pero ¿sabes, mi amigo, mi amiga? Te tengo una buena noticia. El Señor Jesucristo quiere que tú creas en Él. A eso Él vino. Él vino a resolver este problema del hombre. A dar la oportunidad al hombre. Y entre ellos, especialmente a ti. Porque Él te ama. Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan solo tú tienes que creer en Él. El apóstol Pablo, hablando de lo mismo, dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú debes de tomar la decisión y salir de aquel lugar peligroso en donde estás. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan capítulo 5 y en el versículo 24 lo siguiente. San Juan 5, 24. De cierto digo, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la cosa. Es simple. Tú tienes que salir del grupo donde están los que van caminando al infierno, para entrar en el grupo de aquellos que van caminando al cielo. La decisión es tuya. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? Mi hermano, mi hermana, ¿a dónde vas a ir a parar tú? Fuera del cementerio, estoy diciendo. Tal vez tú ya tú tengas tu lugar listo. Pero sabe que el bendito apóstol Pablo nos da a nosotros una tremenda esperanza en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Gracias a este hombre inspirado por el Espíritu Santo, nos da este consuelo, nos da esta esperanza a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En todo el Nuevo Testamento, a los santos, a los creyentes, la muerte se les llama dormir. Tampoco, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no son creyentes, que no tienen esperanza. Vale decir, el creyente tiene esperanza. Así que cuando tú te mueras, mi hermano, cuando tú te mueras, mi hermana, entrégate confiado. Porque un día el Señor va a tocar esa trompeta y te va a sacar de allí. Así que muere confiado. ¿Cómo Jacob? Jacob tenía esta esperanza. Y Jacob muy tranquilo le cuenta a sus hijos, yo me voy a morir. Pero quiero que me sepulten allá en la cueva de Macpela que compró Abraham, donde fue sepultada él, su esposa, Isaac y su esposa, yo sepulté a Lea y yo quiero que en ese lugar me pongan, porque ese lugar es el seno de Abraham. El lugar de descanso para los santos del Antiguo Testamento. Pablo nos da una tremenda esperanza. Para concluir, Salmo capítulo 49, por favor. Salmo capítulo 49, versículo 14. Salmo 49, 14. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará.
y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Eso es lo que va a hacer Dios contigo, mi hermano, mi hermana. Dios te va a tomar. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias, Padre, te damos.